Marco Vitruvio Polión, arquitecto romano y autor del tratado más antiguo sobre arquitectura y el único de la antigüedad clásica, conocido como los 10 libros de la arquitectura. Se desconoce el lugar y el año de nacimiento del arquitecto, sin embargo, se conoce que vivió durante la época de Julio César en el siglo I a.C. Además de arquitecto, se desempeñó también como soldado, ingeniero, escritor y tratadista. Vitruvio edificó muchísimos monumentos en su época. Fue el responsable de importantes avances como la invención del módulo quinario para la construcción de acueductos y fue el autor de varias proyecciones de máquinas de guerra. A pesar de no conocerse mucho acerca de Vitruvio, el mundo lo conoce como el responsable de cambiar la perspectiva sobre la arquitectura. El siglo I a.C. comenzó el 1 de enero del año 100 a.C. y terminó el 31 de diciembre del año 1 a.C. Se encuentra dentro del periodo histórico de la Edad Antigua, es llamado el siglo imperial. Durante este siglo, el Imperio Romano completó el dominio de Europa meridional y occidental, el norte de África, Asia Menor y el levante mediterráneo. Las reformas introducidas por Augusto durante su principado estilizaban finalmente el mundo romano tras la agitación política y militar que había caracterizado gran parte del siglo anterior, dando inicio al periodo de paz relativa conocido como Pax Romana. En el transcurso de este siglo, todos los territorios circundantes al mar Mediterráneo quedaron bajo el control de Roma, siendo dirigidos directamente por gobernadores romanos o a través de reyes vasallos nombrados por Roma. El Estado romano atravesó una época de crueles guerras civiles que finalizaron con un retroceso político, la disolución de la antigua República Romana, tras unos 500 años de existencia y la concentración de todo el poder del Estado en un solo hombre, el emperador, originándose así el Imperio Romano, uno de los más importantes, si no el más importante de la historia occidental. La turbulencia interna que asoló Roma en este tiempo puede ser vista como las últimas convulsiones antes de la final muerte de la antigua República Romana, que finalmente tomó el camino del gobierno autocrático de hombres poderosos como Julio César, Marco Antonio y Octavio. A finales de este siglo se estima que habría nacido Jesús de Nazaret, la figura central del cristianismo. Mientras tanto, en Asia, el imperio chino de los Han continúa floreciendo. Los chinos establecen la homogénea en la región tras los enfrentamientos contra los nómadas Xiongnu, quienes terminan sometidos a finales del siglo. Según manuscritos de la religión mandea, escritos en Siria o en Irak en el año 200 de nuestra era aproximadamente, en el siglo I a orillas del río Jordán habría comenzado la religión mandeísta, un monoteísmo gnóstico que considera al mítico profeta Juan Bautista como su Mesías. Los principios de Vitruvio han dirigido el curso de la arquitectura durante muchísimos siglos, pues proponía que la arquitectura descansa sobre 3 principios básicos: la venustas, belleza; la filmitas, firmeza; y la utilitas, utilidad, por lo que la arquitectura vendría siendo el equilibrio entre estas 3 variables, como podemos ver en la Basílica de Magencio y Constantino. La ausencia de una de ellas haría que tal obra no pudiera ser considerada como tal. Cuando hablamos de firmeza o resistencia, hablamos de la resolución constructiva y material del edificio. Para esto se toma en cuenta la estabilidad, sistemas y procesos constructivos, elección de materiales, el terreno, resistencia, durabilidad y protección frente a factores externos. La utilidad se logra mediante la correcta disposición de las partes de un edificio, de modo que no ocasione ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución y según sus propias características orientadas del modo más conveniente. Para esto se toma en cuenta la organización espacial, adecuación al entorno, estilos de vida y necesidades del usuario, acondicionamientos y el impacto de la arquitectura en su contexto. Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y se aprecie una adecuada proporción de sus partes de acuerdo a las reglas de composición arquitectónica, como el orden, proporción, simetría, modulación y armonía, como se puede apreciar en la Basílica de Santa María Novella. Además de la edificación, otra parte de la arquitectura para Vitruvio es la interpretación del universo por parte del hombre. Sin embargo, aquello que lo hizo trascender fue su tratado sobre arquitectura, el cual consta de 10 libros. En él, Vitruvio expone diferentes temas vinculados a la arquitectura, como materiales, técnicas decorativas,
órdenes, construcción, tipos de edificios, colores, hidráulica y mecánica. En el primer libro, Vitruvio comienza hablando de las cualidades y de los deberes del arquitecto, y sobre la naturaleza de la arquitectura, entendida como ciencia y como arte. Implica la construcción de edificios públicos y la construcción de edificios privados. Alude después al problema urbanístico, la elección de lugares propios para la fundación de ciudades, el trazado de las calles, la construcción del recinto de murallas defensivas y la distribución de los edificios dentro del recinto. En el segundo libro, después de indicaciones históricas acerca del desarrollo de las construcciones desde los primeros templos de la humanidad, Vitruvio trata de la elección y el uso de materiales de construcción y de las estructuras murales. En el tercer libro se describen los diversos tipos de templos, estableciendo normas de proporción y de simetría para las planimetrías y para cada una de sus partes. Se habla en especial del orden jónico y de la importancia de la columna en relación con las proporciones del templo. El cuarto libro de Vitruvio trata de templos dóricos, corintios y toscanos, con preceptos técnicos y rituales de construcción. Este libro está dedicado a los edificios de utilidad pública, como el foro, la basílica, el erario, la cárcel, la curia, los teatros, los pórticos, los baños, la palestra y los puertos. Este libro da paso a muchas construcciones, como son el foro romano, la plaza de San Pedro y la basílica de San Marcos. En el sexto libro, Vitruvio reflexiona sobre las razones técnicas y las diferencias de costumbres que han determinado las normas establecidas para los edificios privados griegos y romanos, librándose de los tratadistas griegos. En el séptimo libro establecen nuevas normas prácticas para los acabados, como pavimentos, decoraciones esculpidas y pintadas, que confieren a los edificios belleza en la firmeza. Y para terminar, los libros 8, 9 y 10 son la base de gran parte de lo que sabemos acerca de la tecnología romana. Habla sobre la hidráulica y la hidrogeología, sobre la astrología, las máquinas y sus movimientos, y cómo se ha generado bajo la guía y la dirección de la rotación cósmica. El pensamiento de Vitruvio se inspira en conceptos de racionalismo aritmético y en su juicio interviene continuamente el elemento de la experiencia en el arte de construir. Gracias a la imprenta, el tratado tuvo un verdadero impacto hasta el siglo XV y los tratadistas del Renacimiento. Sobre todo en el siglo XVI, adquirió valor de rígido canon de la arquitectura antigua y como tal, fue entendida en sentido normativo.